Dios les bendiga, bienvenidos a Pregúntele al Paz. Una pregunta respecto a la enseñanza bíblica sobre el diezmo, los diezmos, la mayoría financiera. He aquí la pregunta tal como me fue hecha. Si Dios es dueño de todo, ¿por qué nos pide que demos los diezmos? ¿Cuántas formas de diezmar hay? ¿Qué pasa si no lo damos? ¿No es un mandato del Antiguo Testamento que ya no funciona? Estas son las preguntas que me han hecho al respecto de esto. Algunas de ellas las junté. Alguien me hizo dos, alguien me hizo otras dos, o alguien me hizo una por separado, pero las puse todas juntas. Y todas tienen que ver con la misma idea. Los diezmos, las ofrendas. Debemos de reconocer, hermanos, que existe un problema en el mundo evangélico el día de hoy. Hay personas que abusan de otros creyentes, abusan de la buena voluntad de las ovejas y enfatizan demasiado el asunto de los ingresos financieros, y algunas personas incluso se enriquecen a costa de manipular a la gente para que dé sus ofrendas, le llaman ellos diezmos, pero no lo son, que dé sus ofrendas o sus cooperachas o lo que sea. Y hay en el mundo mega congregaciones que no son mega iglesias, son mega negocios religiosos, que desgraciadamente dan mal testimonio, denigran el verdadero sentir de la fe cristiana y hacen daño, y muchas personas por causa de eso han malentendido este asunto de los diezmos y las ofrendas. Y hay personas que cuando van a una iglesia y cuando oyen de diezmos se sienten ofendidos y deje usted, además de la tacañería que hay natural en todo ser humano, pues algunas personas se basan en eso, digamos que se esconden su avaricia detrás de ese sentimiento y entonces critican a otras iglesias. Pero debo decirles que en la Biblia hay una enseñanza al respecto y debemos extraerla más allá de lo que practican equivocadamente algunas comunidades o algunos falsos apóstoles, algunos falsos profetas, incluso algunos que lo hacen por medio de la televisión. Porque lo hacen y piden a cualquier persona de cualquier iglesia que mande sus ofrendas. Usted nunca ha escuchado en nuestra iglesia que le pidamos a una persona de otra congregación que mande sus ofrendas con nosotros. No. En nuestra iglesia entendemos que las ofrendas y los diezmos y las premisas limonas que se reciben son de los miembros, de nosotros, los miembros que somos de la iglesia. Somos parte de una iglesia local. Y si usted es miembro de una iglesia local diferente en otro lugar, en otro país, usted debe diezmar y ofrendar allá en su iglesia. Debe ofrendar allá en su iglesia. Sus diezmos, dice la escritura, trae los diezmos al alfolí. Esos diezmos corresponden a entregarlos en la iglesia en la que usted pertenece. Ahorita explicaré de las otras formas de dar, pero bueno, esto es importante saberlo. Para responder esta pregunta y las otras que me hicieron, conviene que establezcamos algunos principios que la Biblia nos provee para poder hacerlo. Comparto aquí una primera idea. Hay una primera idea que debemos entender. Le llamaré a esta idea el principio de la responsabilidad. Mire, la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, Dios es dueño de todo cuanto existe. Esto está en el Salmo 24, versículo 1. O sea, todo le pertenece a Dios. Pero de acuerdo con el Génesis, Dios nos lo dio a los seres humanos para nuestro sustento. Dios le dio a Adán y a Eva todo lo creado. Todo esto será para ustedes, todo será para su alimentación. Solamente les dijo que no comieran de un cierto fruto que estaba prohibido. Sin embargo, el ser humano, en nuestra sociedad actual, los seres humanos nos decimos dueños, nos sentimos dueños de eso que es de Dios y que Él nos ha dado, nos ha puesto en administración, pero nosotros decimos que es mío. Luego entonces, para que todo ser humano lo disfrute, hace falta la responsabilidad de compartir unos con otros. Si usted me entiende, déjenlo pongo en términos muy claros. Las manzanas que hay en el mundo son de todos los seres humanos, son de todos, suyas y mías. Todas las manzanas son nuestras. Pero usted va a una huerta de manzanas y no se puede meter a arrancar manzanas porque hay un tipo que dice que es el dueño. Y ciertamente sí lo es porque él compró el terreno y él sembró los árboles y él gastó dinero, invirtió para que los árboles crecieran, dieran manzanas. Y sí, usted no puede ir y quitarlo. Entonces, para que ese milagro de que todo es de Dios y Dios nos lo dio a todos, para que ese milagro suceda, hace falta que el ser humano comparta, dé a otros y comparta. Esto es un principio fundamental que está a través en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La idea de que el ser humano comparte. Y usted dice, bueno, pero si Dios se lo da, tú que se lo dé a Él. Sí se lo da a Él, pero se lo da a través de ti o a través de mí. ¿Cree usted que lo que Dios nos da solamente para que nosotros nos lo comamos, nos lo vistamos, nos lo pongamos? Hay cosas que Dios nos da para que las compartamos con otros, porque nos quiere usar para bendecir a otros, igual que usó a otros para bendecirnos a nosotros.
porque usted y yo disfrutamos de los descubrimientos y de los inventos de científicos y de sabios de otra época, y usted y yo disfrutamos de eso. Le hacemos así un botoncito y se prende la luz. Es más, le decimos a la Alexa, Alexa, luces del comedor, y se encienden. Y todo eso, todo ese sistema de decirle, alguien lo hizo y lo compartió con nosotros. Usted dice, sí, pero yo le compartí mi dinero. Exactamente. De eso se trata, de compartirnos unos a otros. Ahora, la iglesia de Cristo ha sido puesta en el mundo para compartir, para saciar necesidades, para dar. El problema es que algunos no han entendido las dimensiones espirituales de este asunto. No se trata de impuestos. Debo decirles que los diezmos, primicias, limonas, etcétera, etcétera, no son impuestos, no son cooperacha. Sácate el sombrero para levantar una cooperacha. Se trata de adoración, amor y fe. Pero primero, reconozcamos lo que Dios ha establecido, porque Dios estableció un plan financiero para su pueblo. Digamos que voy a compartir las cuatro responsabilidades humanas en el plan financiero de Dios para su pueblo o su iglesia. El diezmo, por ejemplo, es la base de todo. Dice Génesis 14:20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto está en Génesis 14:20. La ley Dios se la dio a Moisés hasta Éxodo. Muchos años después se la dio a Moisés. Muchos años después de que Abraham entregó los diezmos. Abraham entregó los diezmos cuando ni siquiera se escribía en la ley que había que dar los diezmos. Y dice Génesis 28:22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y el diezmo de la tierra, eso dice Génesis 28:22. Y Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27:30. La enseñanza bíblica es que de todo lo que usted y yo tenemos como ingresos, de todo lo que usted y yo obtenemos de nuestra siembra, de nuestro trabajo, de nuestro ganado, de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo dedicado a una empresa, de nuestro tiempo trabajando, todo lo que usted y yo obtenemos de recursos, la Biblia dice que el 10% le pertenece a Dios, es de Dios. No se trata de que si se lo doy o no se lo doy, es de Dios. Así dice aquí, se lo leo una vez más. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová, así de la semilla de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y luego dice Malaquías, el texto tal vez más famoso sobre el diezmo, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto está en Malaquías, insisto, 3:10. Ahora, ¿qué es esta? Este es algo que estableció Dios. Esto es algo que estableció Dios. Le aclaro, en la iglesia de la que yo soy pastor, no exigimos a la gente que dé el diezmo, no la andamos persiguiendo para que dé el diezmo, no coaccionamos su vida y le decimos, ay de ti, si no, ya vas al infierno. No hacemos eso, no tardamos mucho tiempo cuando se levantan los diezmos. Se dice, vamos a levantar los diezmos, y se pasan los diáconos mientras cantamos una canción y se levanta, porque eso lo enseñamos, pero no lo exigimos, porque nos parece que no es la voluntad de Dios que lo hagamos. Es el corazón de cada ser humano que debe responder. Sin embargo, tenemos que enseñar lo que dice la palabra. Y la palabra dice eso, que el diezmo es de Dios. Y que Abraham se lo dio incluso antes de que hubiera ley que ordenara que se hiciera tal cosa. Ahora, ¿qué es el diezmo? La cantidad es una cantidad de mis ingresos que sistemáticamente consagro a Dios y la entrego para la obra que tiene como base, para la obra de Dios. Y esta entrega tiene como base mínima el 10%. Alguien dice, ¿el diezmo es el 10%? No, el diezmo es una cantidad que yo consagro. Tengo la idea que algunas personas deberían consagrar más que el diezmo, porque tienen suficientes. ¿Sabe usted que ha habido personas en la historia de la humanidad que han diezmado más que con lo que se quedan? Se dice que el original creador de la compañía de la McCormick diezmaba el 90% o el 80%, algo así, se quedaba con una parte él, pero seguía siendo millonario. Independientemente de la veracidad y exactitud de mis números, es lo que enseña la Biblia es que se trata de una cantidad que sistemáticamente consagro para Dios porque sé que eso le pertenece a Dios. Y la enseñanza bíblica, justamente el nombre de la ofrenda o de esta entrega, tiene que ver con esa cantidad de un mínimo de 10%. Pero otra vez, en esta iglesia no andamos, ¿cuánto gana, hermano? A ver cuánto gana y cuánto es, y cuánto recibió y lo que recibe extra y horas extras, y no sé qué, no hacemos eso. Eso es bochornoso, eso es mercantilismo. No hacemos eso, pero enseñamos la palabra. Ofrendas. Se trata de una cosa diferente que el diezmo. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 16:17. Es la entrega de una porción de los bienes materiales que Dios me ha dado,
que realizo como una acción de gracias por favores recibidos. Es una respuesta a la gracia de Dios. Por eso en otro pasaje dice, y nadie se presentará con las manos vacías. Yo entrego los diezmos en la iglesia, ¿no? Y de vez en cuando, o de vez en siempre, sentimos en nuestro corazón dar algo extra y damos una ofrenda. Voy a otra iglesia porque me reúno en otra congregación, allá no voy a diezmar porque el diezmo lo consagro en el alfolí de la congregación a la que yo pertenezco, pero en esa otra iglesia puedo dar una ofrenda porque fui ahí y me alimentaron, porque fui ahí y me gustó estar en el ambiente y me dieron una iglesia ese domingo. Ese domingo fui parte de un pueblo al que no conocía, pero ese domingo recibí bendición y tengo el deseo y la necesidad de dar una ofrenda y doy una ofrenda que es diferente que el diezmo y que no hay cantidad ni nada, es algo que me nace del corazón por la gracia de Dios recibida. Primicias. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La enseñanza bíblica apunta hacia que esto también se entrega en la iglesia a la que perteneces. Proverbios 3:9. Los primeros frutos de una siembra, si usted tiene un árbol y ese árbol da manzanas, los primeros frutos de ese árbol, no solamente los primeros de su vida, sino los primeros de cada cosecha, usted los arranca y los entrega como primicia al pueblo de Dios, para que se alimenten otros. Los primeros frutos de la siembra, los primeros frutos del ganado, y usted dice, bueno, yo no tengo tierra ni ganado, los primeros ingresos de un negocio, de un trabajo, el primer día de sueldo del año, etcétera, representa el deseo de darle a Dios lo mejor y a su obra, la prioridad sobre todo. Mira, si eres un joven estudiante, nunca has tenido un trabajo de planta desde que eres estudiante, todavía no, pero ya estás por graduar, o tal vez ya graduaste y tienes tu primer trabajo. Yo te aconsejo, ¿sabes una cosa? Te aconsejo, va a bendecir tu vida enormemente. Tu primer salario completo, tu primer salario, si te pagan mensualmente o se te pagan quincenalmente, tu primer salario, dáselo a Dios. Todo. Mira, te digo, nunca lo había recibido. Has vivido no sé cuántos años sin ese ingreso. Tienes, no sé, 24 años, 25, 20, no sé cuántos años tienes viviendo sin ese ingreso. Quédate un mes más, conságraselo a Dios. No te la vas a acabar de las bendiciones. Eso dice la palabra acerca de los diezmos, si no abrir las ventanas de los cielos. Primicias entonces es el primer resultado de un fruto. Sé de una hermana que vendía oro. Ella decía, yo le digo a Dios que Él se sirva con la cuchara grande. Tengo varias joyas, unas muy grandes, unas muy costosas, unas menos costosas. Yo le digo a Dios, Señor, la primera venta que yo haga es para ti. Si vendo el collar es enorme, la ganancia de esa venta la consagro a Dios. Si vendo un anillito pequeño cuya ganancia es menos, eso voy a consagrar a ti, Señor. Tú escoges, Dios, le decía a ella. Y Dios la bendecía muchísimo. Limosnas. ¿Qué es eso de las limosnas? Es una ofrenda de amor. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta orden de Dios aquí, esto que dice tu mano derecha, no sepa tu mano izquierda, no es sobre el diezmo, no es sobre las ofrendas, no es sobre las primicias, es solamente sobre las limosnas. ¿Qué son las limosnas? Ayuda económica económica o en especie a los necesitados como un acto de solidaridad. Yo veo a una persona necesitada y entonces le quiero ayudar. Y es mejor que dárselo yo, decirle a alguien que lo haga a alguien diferente, que lo haga a alguien y le digas quién se lo dio, a menos que exija saber, pero si no, dáselo. Por eso en las iglesias creemos que lo mejor para ayudar a las personas necesitadas que vienen a pedir ayuda a nuestra iglesia sea a través del diaconado y un ministerio que se llama Ministerio de Consolación, que ayuda a las personas y que platica con ellas para saber qué necesidad tienen. Porque debo decirles, hermanos, que muy a menudo a nuestra iglesia llegan personas que no están necesitados y llegan queriendo engañarnos, queriendo timar a la iglesia, aprovechándose de la buena voluntad que hay en los miembros de las iglesias. Hay personas incluso que ponen en internet solicitudes, es que estoy necesitado y que necesito esto y aquello, y ponen su cuenta. Y algunos no ponen su cuenta, pero hay quien les pregunta, hermano, díganos a qué cuenta, hermana, si usted no conoce a esa persona, si nunca ha visto a esa persona, no puede hacer eso. En este mundo que vivimos hay muchas personas que engañan. No todos los que hacen eso engañan, pero algunas personas lo hacen. A nuestra iglesia han llegado personas diciendo que necesitan algo y que cree. Le decimos, sí, lo llevamos a la central camionera. Nos dice que un boleto porque tiene que ir a no sé dónde, que no tiene dinero. Le vamos a llevar a la central camionera, así usted no batalla ni en llegar a la central. Le compramos su boleto, le compramos unos lonches y le damos una ofrenda para el camino. ¿Y qué creen? No acepta. No, deme el dinero, yo me voy solo. No, lo va a llevar a alguien. No, deme el dinero. Imagínense, si no quiere que lo lleven. ¿Por qué? Porque no va a la central camionera, porque ese dinero no lo necesita para un boleto, es mentira. Hay personas que han llegado porque se le murió su mamá, pero han ido unas 15 veces diciéndonos que se le murió su mamá. O sea, la mamá se le muere muchas veces. O la tía, etcétera, etcétera.
Ahora, debemos cuidar eso. Eso es de paréntesis. Pero la otra razón, la más importante por la que este pasaje lo dice, que debemos dar las ofrendas así en intimidad y en ocasiones en discreción o incluso en ocasiones en anonimato, porque la persona que yo ayudo no se siente comprometida conmigo. No compré su voluntad. No, esa persona no está ahora me debe una. Ya me debe una. Si me debe una, entonces mi ofrenda no fue ofrenda. Mi ofrenda fue un pago, fue una compra de una voluntad. Y eso no es correcto. Entonces, a eso se refiere que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Además, no le humillo a esa persona, no le hago sentir mal, toma, este pobretón que no tiene nada, toma este dinero ahí, de lo que me sobra, que no sé qué, porque hay gente que usa eso para ofender al otro, aunque no diga las palabras que acabo de decir. Entonces, hay diferentes formas de dar y de manejar la mayordomía financiera personal en el reino, a través de diezmos, a través de ofrendas, a través de primicias y a través de limosnas, que son aportaciones que damos a un necesitado. Estas acciones establecidas por Dios constituyen su plan general de sostenimiento de su pueblo en el Antiguo Testamento y en su iglesia a partir del Nuevo Testamento. Por siglos, debo decirles que este sistema financiero de Dios, por siglos ha servido y no ha fallado hasta el día de hoy. Le explico, porque personas dieron de lo suyo, diezmos, ofrendas, primicias y limosnas, porque personas de otra época, de otro lugar del mundo, fueron fieles a la mayordomía financiera de Dios. Fue posible que misioneros ingleses, holandeses y norteamericanos vinieran a México a evangelizarnos. Colportores se llamaban los primeros que vinieron. En un burro andaban, en un caballo o a pie, con unas mochilas, cargando Biblias, libros cristianos, decían ellos. Antes de la Revolución Mexicana, iban por las casas y vendían eso. En ocasiones regalaban a las personas que eran sensibles, y ahí en su casa se abría una iglesia. Así surgió el evangelio en las iglesias evangélicas en México, porque personas dieron para que esos colportores vinieran y les compraron las Biblias que trajeran para nosotros, porque personas fueron fieles en la mayordomía financiera de Dios. Es que usted y yo pudimos conocer el evangelio de Jesucristo, y ahora mismo podemos decir que por causa nuestra, porque diezmamos y ofrendamos, el evangelio de Jesucristo puede ser predicado en Haití, en África, en Honduras, en Chimalhuacán, en Lacanuy, en Amistlán, en Querétaro, en diferentes lugares en donde esta iglesia tiene misioneros, donde esta iglesia ha abierto iglesias. Porque nosotros damos, es posible que se predique el evangelio en esta capital, en todo México y en Latinoamérica y el mundo entero. Es por medio de esta estrategia financiera establecida por Dios que los creyentes podemos demostrar nuestras convicciones y nuestra entrega. Jesús dijo, mire lo que dijo Jesús, Mateo 6, 19 al 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. Si nos duele mucho el asunto del dinero, si nos caen gordos que en la iglesia se levanten ofrendas y diezmos, puede ser que es que ahí está nuestro corazón. Y cuidado con eso, porque nuestro corazón no debería estar en el dinero. Ahí no debería estar nuestro corazón. Así que dar a la iglesia de Cristo no es otra cosa que una manifestación de nuestra fe. Déjeme decirlo de estas tres maneras. Es probable que sea la única pregunta que responda hoy, pero déjeme decirle tres maneras de entender, concebir esta mayordomía financiera de los diezmos, primicias, ofrendas y limosnas. Es un acto de fe. No es cualquier cosa, es un acto de fe. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró.
Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos 5, 1 al 11. No se preocupe, parece que no sucede lo mismo el día de hoy cuando mentimos y cuando no diezmamos como debe ser, pero en esta ocasión en la iglesia recién nacida, Dios no podía tolerar que tan temprano en la iglesia hubiera semejante corrupción y por eso se actuó tan severamente. Ahora, déjeme decirle lo que dice este texto, que para dar hay que tener fe. Hay que creer que vale la pena la causa por la que doy. Hay que confiar en que Dios nos dará lo que nosotros necesitamos cuando somos fieles en entregarle lo que corresponde como dueño y Señor de todo lo que existe. Hay que estar seguros de la provisión divina que me es dada en virtud de lo que comparto con los demás. Alguien que tiene dudas de Dios, alguien que no cree que Dios le puede bendecir, alguien que no cree que Dios le va a abrir las ventanas de los cielos para bendecirle, le resulta muy difícil practicar la mayordomía financiera. Resulta que Bernabé, uno de los discípulos, entregó todo lo que tenía en un acto de absoluta confianza. Hechos 4, 36 al 37 dice que vendió toda su heredad, vendió un rancho, una casa, todo. No sé cuánto sería, pero vendió una gran cantidad, varios millones de pesos en nuestro contexto sería, y lo puso a los pies del Señor y dijo, me voy a dedicar a la predicación del evangelio. Y se hizo famoso entre los discípulos, entre la gente, entre los primeros cristianos. Pero Ananías y Zafira, tal vez les gustó la idea y dijeron, qué suave se siente, que te alaben y no sé qué. Y entonces vendieron su terreno, vendieron algo, una propiedad, y entregaron solo una parte. Y no había problema con eso. No había problema. Nadie les pedía que entregaran todo. Vendieron y entregaron solo una parte, pero dijeron que era el precio total. Dijeron, vendimos y aquí está todo lo que conseguimos. Era mentira. Fue soberbia, ¿no es cierto? Fue soberbia, querían recibir gloria. Había un propósito oculto, querían recibir gloria. Tuvieron envidia por Bernabé, pero lo que es evidente también es que no creían, no tuvieron fe. Dijo, hay que quedarnos con donde no funcione este asunto del cristianismo, donde no funcione esto, pues ya tenemos ahí un colchoncito. Y murieron, dudaron. Insisto, no fue solamente la mentira, no fue solamente la vanagloria, fue que deseaban, fue la falta de fe. Estaban dispuestos a pagar un precio por hacerse famosos y ganar prestigio como Bernabé, pero tomaron la precaución, como colchón se quedaron con un poco. No era su obligación vender su propiedad para dar todo, no era su obligación que la vendieran, no era obligación que dieran todo. Podían decir, la vendimos en 1,000 y aquí están 500. Pudieran haber dicho eso, no había problema con nada. Pero quisieron mentir y además no tuvieron fe. No sabemos si tenían buena relación matrimonial, no sabemos, pero se confabularon y en este caso resultó mortal. Alguien dijo por ahí que el himno favorito de ellos era que nos entierren juntos. Y Eli, mi hijo, dudaba siempre que digo esto, dudaba de que existiera una canción que dijera eso y un día se la encontré y sí existe la canción que nos entierren juntos. Cuando damos para la gloria de Cristo, no estamos tratando de cumplir una regla, no se trata de una obligación, no es cooperacha, se trata de un acto de fe que manifiesta nuestra confianza absoluta en Dios. Ejercemos nuestra fe y sabemos que Dios estará con nosotros, nos sostendrá. Y sabemos que si nos bendice con mucho está bien y si no está bien, Él sabe lo que hace, confío en Él. La mayordomía financiera es un acto de fe. También es un acto de amor. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mateo 19, 16 al 22. Si alguien no puede dar su dinero, difícilmente dará su corazón. ¿Cómo dará? ¿Cómo dará la vida? Yo dudo de cualquier persona que le cuesta mucho trabajo dar su dinero a Dios. Me dudo de si de veras le entregó la vida, porque la vida es más valiosa que el dinero. Y cómo una persona puede decir que da la vida y no, y le duele tanto dar su dinero. Un joven rico se acerca al Señor, entusiasta y respetuoso, y le llama maestro bueno. Era joven devoto de la religión de aquel entonces, fiel a los mandamientos y de acuerdo a la filosofía de aquellos días. Por su situación económica, era señal aquello que era excelente, su relación con Dios. Así se creía en aquella época. Si te iba muy bien en lo económico, es porque, no, hombre, te hablabas de cuartos con Dios. Preguntó al Señor Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le desafía a favorecer a los pobres,
a considerar el amor al prójimo, que es la base de todo mandamiento. Y es entonces cuando este pequeño capitalista resbala y cae. Es ahí donde la puerca torció el rabo. Amaba tanto a sus bienes materiales que le era difícil desprenderse de ellos y darlo a otros que quizás lo necesitaban más que él. Siempre he creído que el Señor lo estaba probando, como probó a Abraham cuando le dijo que diera a su hijo. Siempre he creído que si el joven rico hubiese dicho, sí, Señor, ahí vengo, voy con los contadores a decirles que vendan todos mis bienes y lo vamos a dar a los pobres. Es mi creencia que le hubiera dicho a Juan, corre, alcánzalo a este chamaco. Mira cuánta fe tiene, ve y dile que así lo necesito, así como está, que no se preocupe, que ya lo probé, ya pasó la prueba. Algún cristiano de nuestra época diría, ay, Señor, lo hubieras convertido primero. Primero le has hablado de la fe, la salvación, la conversión, lo hubieras adoctrinado después de unos años, ya ahí sí le hubieras dicho, después de bautizado, y le hubieras dicho ahí en una campaña de mayordomía, y debes dar tus diezmos también, pero hablarle de eso a un simpatizante inconverso, Señor, lo espantaste. Hermanos míos, la Escritura dice que los avaros, junto con los maldicientes, afeminados, adúlteros, ladrones, estafadores, idólatras y borrachos, no heredarán el reino de los cielos. Eso está en 1 Corintios 6, 9 al 11. El Señor pone entre los pecados que acabo de mencionar también el de los avaros. Si no estarán en el cielo, si no van a estar en el cielo, dijo el Señor, ¿para qué los quiero en mi rebaño? Si no voy a llegar al cielo, ¿para qué los quiero en mi rebaño? Contaminando a otros. Seguramente pensó el Señor así. Si no entrará al cielo, ¿para qué lo necesitamos en la iglesia? Pensaríamos nosotros también. ¿Se imagina aquel joven rico dando un peso en la ofrenda para dar 1,000,000 de opiniones, como hacen algunos creyentes el día de hoy? Dan un peso en la ofrenda y quieren dar 1,000,000 de opiniones y 1,000,000 de críticas. Pues yo digo que se quede con su peso y que nos deje en paz. En la iglesia se necesitan personas que han entregado su corazón al Señor, han entregado su vida al Señor y por lo tanto no les es problema practicar la mayordomía financiera. Lo que dijo el Señor después como explicación a sus discípulos respecto a los ricos y las agujas y camellos no significa que las personas con muchos bienes materiales no pueden ser cristianos. Conozco personas muy ricas que son excelentes cristianos y conozco personas muy pobres, desposeídas, que cómo aprietan el peso hasta que despluman el águila. No tiene que tener mucho dinero para ser tacaño. Hay personas que tienen poco y son tacañísimos y avaros, aunque tengan bien poco. El asunto no está en cuánto tienes o cuánto no tienes. El asunto está en el amor que le tienes a eso que tienes. El amor al dinero y la confianza depositada hace difícil que las personas puedan entregarse a Dios. Por eso es igual para los que tienen mucho como para los que tienen poco. ¿Por qué todo esto? La esencia de la vida cristiana es el amor. Y el amor es darse, dar de corazón. Cristo, como Él se dio por nosotros, como Él nos dio su vida, así nos pide que le demos también nosotros todo nuestro ser. Ahora, hay por ahí una teoría que anda por ahí, que la aguja no se refiere a la de una aguja, el agujero no se refiere a una aguja, que se refiere a un lugar por donde pasaba un camello. Hay personas que como que quieren hacer el agujero más grande, como que quieren, no, sí se puede pasar, o sea, agachando sí puede pasar. La metáfora es muy clara, que es muy difícil que pase por ahí. Si los que dicen que se trata de una aguja pequeña, que el camello tenía que agacharse, el texto dice que no puede pasar el camello. La idea es que es difícil, que esa persona primero necesita humillarse, primero necesita empequeñecerse. Así es que olvídese que andan inventando por ahí que la aguja, en los evangelios aparecen diferentes palabras para traducir aguja, porque cada evangelista habla en su propio lenguaje y había agujas de pescador con la que se tejía una red de pescador y hay agujas del sastre. Se usan estas dos tipos de agujas que hablan de un ojal muy pequeño. Si es que no le busque. Habla de lo difícil que es o imposible que es que una persona que confía en sus riquezas se convierta. Ese es el punto. Además, la mayordomía financiera es un acto de adoración. Dice la palabra, ya dijimos que es un acto de fe, es un acto de amor y ahora es un acto de adoración. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Éxodo 25:2. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. 1 Crónicas 29:9. Y les dije, a vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Esdras 8:28. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo, y los que en él habitan. Salmo 24:1.
porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Lucas 21:4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más de sus fuerzas, más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por voluntad de Dios. Puede ver la importancia de lo que dicen estos versículos, que no tengo tiempo para explicarlos uno por uno, pero cuando el cristiano da por fe, da por amor, y su entrega se convierte entonces en un acto de adoración. Es un acto voluntario de sometimiento a Dios. Reconoce a Dios como dueño de todo lo que existe y se reconoce a sí mismo como administrador de lo que le pertenece a Dios. Así que da, porque no es el dueño, es el administrador. Da el lugar de dueño a Dios y ocupa el lugar que le corresponde, siervo. Nos hemos puesto a pensar seriamente en el hecho de que Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestro dinero. A Él no le hace falta nada. Así que cuando solicita de nosotros una entrega económica, no está interesado en lo material, sino en nosotros. Nosotros podemos sentir su presencia y su amor cuando Él nos bendice con prosperidad, salud o una respuesta a nuestras oraciones. Del mismo modo, Él percibe nuestra adoración cuando le consagramos una porción del dinero que nos ha dado. Cuando nos pide el diezmo o las primicias, ofrendas, etcétera, no se trata de una oportunidad para Él. Se trata de una oportunidad para nosotros de someternos a su soberanía y adorarle. Su plan financiero es una oportunidad para que nos relacionemos con Él en una dimensión de adoración. Él podía hacer un milagro y hacer que de repente las cuentas bancarias de una iglesia crezcan y tengan mucho dinero. Va uno y le pregunta al del banco, oiga, ¿por qué tengo tantos millones? Y el banco dice, no sé, no lo depositaron ustedes, alguien lo depositó. Y usted dice, no, no fui yo. El tesorero, yo no fui. El hermano, no fui yo. ¿Quién fue? Fue Dios. Milagro. Entonces, ¿puede hacer eso? Claro que puede hacer eso. Pero nos quitaría la gloriosa y maravillosa oportunidad y el grandísimo honor de ser nosotros los que lo depositamos. Ahora, es un hecho que Él ya depositó, Él ya puso dinero en mi bolsillo. Él ya puso dinero aquí en mi bolsa. Él ya puso dinero en mi cartera. Así lo hizo. Hizo llover lluvias de bendición. Abrió las ventanas de los cielos y derramó sobre mi bolsa bendición. Sobre mi chequera derramó bendición. Sobre mi alacena derramó bendición. Y me da a mí el glorioso honor de yo tomar algo de esa bendición que me dio y lo consagre trayéndolo al alfolí de mi iglesia. Y por favor, que ese privilegio nadie me lo quite. Gracias, Dios, por no hacer llover en la cuenta de la iglesia. Gracias, Dios, por hacer llover en mí y darme el honor grandioso de yo darlo a la iglesia. Porque soy administrador, no soy dueño. Hay quienes se erigen dueños, se creen dueños. Es mi dinero, es lo que yo tengo, es lo que me ha costado el trabajo y salen con su yo-yo. Y ese acto de orgullo y soberbia es lo más lejos que existe a la adoración. Insisto, Él hace llover sobre nuestros bolsillos, alacenas, negocios y espera que nosotros en adoración consagremos una porción de eso que nos da para su obra. Definitivamente dar en la iglesia es un acto de adoración. ¿Qué le parece? Es un acto de fe, es un acto de amor, es un acto de adoración. Por último, analicemos algunos pretextos del que no adora y no da y no ama. Soy pobre, dicen algunos, soy pobre, por eso no doy. Debería decir, no doy, por eso soy pobre. Porque al que da, Dios lo bendice en abundancia. Así dice Malaquías, abriré las ventanas de los cielos. Nunca vuelva a decir, no doy porque soy pobre. Nunca diga eso, dígalo al revés. El diezmo es del Antiguo Testamento, dicen otros. El diezmo es del Antiguo Testamento y yo no vivo bajo la ley, dicen otros. Le leo lo que dijo el Señor en el Nuevo Testamento. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y de ahí saldrán algunos para decir, miren, el Señor hasta criticó a los fariseos porque cumplían la ley hipócritamente, pero miren lo que dice el Señor después. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor no canceló el diezmo, no, al contrario, aquí lo hace vigente. Los diezmos, ofrendas, primicias y limosnas, porque su pueblo, su reino sigue necesitando un plan financiero para existir. Abraham diezmó aún antes de la ley, ya lo dijimos en Génesis 14:20.
y suponiendo que el argumento fuera válido, suponiendo, sin conceder, que usted tiene razón, alguien pues que me está escuchando, tiene razón, que el diezmo es del Antiguo Testamento, tiene razón, vamos a decir, tiene razón. El diezmo es una ley del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento, y yo no vivo el Antiguo Testamento, yo soy neotestamentario y vivo el Nuevo Testamento. De acuerdo. En el Antiguo Testamento se nos solicitaba el diezmo, se nos solicitaba un día de la semana y se nos solicitaba consagrar a nuestro hijo primogénito. Pero en el reino de Cristo, en el Nuevo Testamento, la solicitud es esta. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguien quiere ser muy neotestamentario, entonces cuando reciba su cheque, délo completo al Señor, porque si alguno quiere venir en pos de él, debe negarse a sí mismo. Eso se habla del 100% y tomar su cruz 100% y seguirlo. Debe hacer caso a lo que Jesús le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y da a los pobres. ¿No dijo Jesús eso? Perdón, si usted se cree que hay que comparar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, se mete en un lío más grande. El otro argumento, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Argumentan algunos esto para ocultar su indisposición a dar. Olvidan que ese pasaje se refiere a las limosnas. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En aquella época había unas alforjas, unas recipientes para dar ofrendas, y de esa manera la sinagoga misma o los administradores del templo repartían esa ofrenda entre los necesitados sin que nadie supiera quién lo puso ahí. Es decir, se ayudaba a un necesitado en forma discreta. El día de hoy hacemos lo mismo más o menos. Pero si tú agarras tus diezmos, tus primicias y los das a una persona necesitada, eso no es correcto, porque los diezmos son de Dios. Querer bendecir a una persona con lo que es de Dios es querer hacer caravana con sombrero ajeno. Las limosnas son extra del diezmo. Es algo que yo quiero dar, de lo que Dios permite que yo me quede con eso. Él dice, esto es mío, el diezmo, pero hay otra parte que él me la da a mí. Bueno, esa parte yo puedo usarla para su honra y su gloria bendiciendo a alguien, pero no haciendo uso del diezmo para eso. Porque hay gente que dice, pastor, yo no diezmo en la iglesia porque se la doy a una viejita que no sé qué, se la doy a un pastor muy pobre que no sé qué. Usted no puede hacer con lo que es de Dios lo que quiere, es de Dios. Traed los diezmos al alfolí, dice la palabra. Insisto, en esta iglesia no lo exigimos, no condenamos a nadie porque lo haga diferente, pero enseñamos la verdad. Otro argumento. La Biblia dice que es como propuse en mi corazón y yo me propuse no dar. Han de decir así otros, y tal vez se trata de este pasaje: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano mío, este texto también habla de acciones voluntarias. Si amamos a Dios, amamos a sus criaturas y sobre todo a sus hijos. De este modo, no sentir necesidad de ayudar a un hermano es síntoma de un problema espiritual. El no proponernos ayudar no es una razón para no dar, sino una razón para orar y buscar más a Dios. Pero otra vez, no habla de diezmos, habla de ofrendas, tal vez incluso de limosnas. Esas sí es cierto. Si usted no se propuso hacer eso, pues no lo haga, porque hacerlo con coraje, hacerlo con malestar, no sirve de nada y hasta maldice la ofrenda. Pero no habla del diezmo, habla de la entrega de una cantidad extra diezmo a un necesitado. Pablo andaba por las iglesias y juntaba recursos, ofrendas de amor, limosnas para los pobres de Jerusalén. Y a eso se refiere esto. Dios ama al dador alegre y yo me pongo muy triste cuando doy. Es el argumento para no dar también de otros. Se olvidan otra vez que se trata de un pasaje para la ayuda al prójimo. Cada uno compuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Según los Corintios 9:7, Pablo pidiendo ofrendas para los pobres de Jerusalén. Sentir tristeza por no dar, otra vez, es una razón de analizar tu corazón. Perdón, sentir tristeza por dar. Pero, otra vez, no habla de los diezmos. Si tú no sientes ganas en tu corazón de dar para un hermano, no lo hagas, no lo ofendas. Ya di porque estaban pidiendo para ti y te voy a quedar. No lo hagas de mala manera. Pero sí analicemos nuestro corazón, porque dar para los necesitados es parte del corazón cristiano. Como podemos ver, hay muchas razones para no dar, según algunos, y una sola para hacerlo: Dios.
Cuando damos haciendo a un lado todo pretexto, estamos realizando un acto de fe, un acto de amor y un acto de adoración. Adoremos a Dios con nuestros bienes materiales. Por último, resumiendo las preguntas, si Dios es dueño de todo, ¿por qué nos pide que demos los diezmos? Respuesta, porque en su sabiduría nos da la responsabilidad de compartir con Él, el honor de dar para que sus planes se cumplan y demostramos así nuestra fe, nuestro amor y nuestra adoración a verdaderos a Dios. ¿Cuántas formas de diezmos hay? Una sola. Las otras acciones son primicias, ofrendas y limosnas. Una se llama diezmo solamente. ¿Qué pasa si no lo damos? Perdemos un privilegio y detenemos la mano de Dios, que prospera al que sí lo hace. ¿No es un mandato del Antiguo Testamento que ya no funciona? Sí, pero también del Nuevo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su ley no ha dejado de existir. Hermanos míos, espero haber contestado sus preguntas sobre los diezmos y añadido las otras formas de dar a Dios. Este es el plan financiero de Dios. Es un honor glorioso formar parte de él. Amén.